Gracias damos a Dios por poder estar en sus hogares. Es un privilegio estar presentándoles el programa Renuevo de Misión Cristiana El Calvario, Las Jacarandas, en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, aliados y en un hermoso contubernio con Amigos TV. Agradecemos el privilegio que usted nos da de estar a su lado y brindarles cada vez más la profundidad de nuestro andar en la palabra. No lo sabemos todo, pero sí sabemos que Dios tiene la mejor palabra para todos. Está con nosotros también nuestro hermano Pastor Moisés Alejandro Méndez, pastor local de la iglesia o de la congregación a la cual asistimos. Y es un honor dejar con él la palabra. Qué privilegio poder estar con ustedes en sus hogares, en sus trabajos o en donde tengan la oportunidad de escucharnos. Qué bueno es poder hablar de lo que el Señor nos ha mandado a estar todos entendidos, comprendiendo lo que Él ha escrito en su palabra para usted y para mí, lo que debemos ejecutar en el Señor. Así es que este será un buen tiempo. Aprovechamos la ocasión entonces para brindar a usted las posibilidades a través de las fuentes que usted utiliza o recursos que tiene, sea por el internet o sea por los cables que se han puesto en alianza con la iglesia Amigos, con Amigos TV, para transmitir este mensaje. Hoy, al entrar a esta porción de el disipar nuestros pensamientos sobre las fuentes también que hacen vivir nuestras vidas, necesariamente tenemos que dejar en claro que hay un tema que me tomó el corazón y solicité a todos que me den una aclaración. Y en este caso me toca oír al pastor Moisés Alejandro para que podamos acudir. Él es muy dado a las fuentes de energía. El ser ingeniero en sistemas pues lo hace tener un contexto mucho superior al mío. Hay fuentes que son perecederas. La gasolina pareciera que está sentenciada a no haber más gasolina dentro de algunos años. También hay energías renovables, hay energías que sin lugar a dudas, como teniendo al sol como afluente, el agua, pueden ser un poco más condicionadas, pero todo esto depende de alguien más. Quiero referirme en esto a Dios. Pero toda fuerza realmente vendrá de Dios, Moisés. Lo dejo como una pregunta porque sin lugar a dudas, en un instante tendremos la ocasión de dilucidarlo. Usted y yo podríamos solo mencionar algún tipo de aspecto. ¿Tú qué piensas? ¿Sí o no? Claro que sí, es un rotundo sí. Toda fuerza viene de Dios. Él es el origen de toda la capacidad. Él es el origen de la vida. De Él mana la luz. Esa capacidad que tenemos de verla con nuestros ojos, esa iluminación que va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Esa energía en electrones, en protones, que viene por medio de esta luz solar, esos rayos solares. Y por cierto, cuando hablamos de los combustibles fósiles o entre bromas decimos el jugo de dinosaurio, es esta luz que fue contenida en ellos que luego puede ser de combustión. Así es que sí, toda fuerza científicamente y ontológicamente viene de Dios. Definitivamente, todo viene de Dios. Quédese con nosotros un momento y acompáñenos a dilucidarlo y tomar propiedad de este tipo de mensaje que Dios nos da. Qué alegría estar una vez más con ustedes. En esta ocasión hemos estado insinuando desde el principio que toda fuerza viene de Dios. No hay nada creado que pueda subsistir por sí solo. Todo tiene que ver con Dios. Valioso es advertir que usted y nosotros venimos de Dios. Por tanto, tenemos más capacidades de lo que sospechamos. Algunos se limitan pensando en la genética solamente.
o el origen, su etnia, su color. Valga la recapitulación de la historia, nuestra moneda tiene al anverso a Fray Bartolomé de las Casas, que fue un defensor de los indígenas, pero a cambio él ofrecía que proporcionaría negros que eran más resistentes para defender a los indígenas. Todo esto es un asunto que requiere profundidad, pero ¿por qué? Porque tenían más energía, más fuerzas, eran más sanos, soportaban más. Ahora bien, la fuerza para nosotros tiene que tener una fuente, un suministrador hoy se habla de energía nuclear, se habla de elementos eólicos o del aire. Sí, la tierra misma ofrece algún tipo de reserva. Hoy algunos confían en su coeficiente intelectual, confían en que tienen mucha capacidad, son hábiles para producir. Ahora, el pensamiento quisiera tomarlo de Isaías capítulo 40, versos 29, 30 y 31, y allí le dejaré al pastor para que nos ayude. Dice que Él, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pensamiento, dado por Dios para ponerlo en el pensamiento y fe del creyente, del que cree en Él, pues, porque hoy hay suficiente gama de distintos expositores que dicen no creer en Dios. ¿Y sus fuerzas de dónde vienen? El no creer en Dios es el negar nuestra identidad. El no creer en Dios es el minimizar nuestra trascendencia. Todos nosotros debemos de trascender porque hay un propósito divino para nosotros. Hay una intención por la cual usted tiene la fuerza que tiene, el intelecto que tiene, la pasión que tiene, la sabiduría, el ahínco para hacer las cosas, el detalle que tiene para cada situación. Pero quiero que estemos muy claros en esto. Todas estas características nos pueden hacer que nos perdamos en lo que el Señor quiere para nosotros. Tú no eres lo que el cúmulo, la suma de tus habilidades. Tú eres lo que Dios dijo. Y aún en tu debilidad, Él da fuerza. Estaba buscando qué es el esforzar, porque dice, Él da esfuerzo al cansado. Y en otra versión dice, Él da nuevas fuerzas. Hay una capacidad que tiene el ser humano en donde llega el cansancio, pero de allí en adelante, Él da nuevas fuerzas. Renova. Porque Él es el que renueva nuestras fuerzas, porque Él es el origen de las fuerzas. Él es el que sabe cómo hacerlo. Y oiga bien esto, el Señor no fue creativo como nosotros lo creemos. Conozco muchas personas que son tan creativas, mi hija es tan creativa con sus manos, hace y deshace, por cierto, cada cosa, y veo cómo el diseño de Dios en ella y en su creatividad hace producir cosas. Pero tiene de dónde hacer materiales e ideas que puede ver en otro lado para inspirarse. Dios no vio ideas, Dios no tuvo materiales, de Él procede todo, de Él procede, de la nada hizo todo. Cantábamos en alguna ocasión. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque no es la misma mecánica con la que nosotros creemos que funcionan las fuerzas de Dios. Él no tiene una batería guardada con cierta capacidad de carga. Cada uno de nosotros vamos con nuestros dispositivos y decimos, ay, no me traje la batería extra para ponerle carga porque ya se me acabó. Al final del día, si no estamos en el hogar, el teléfono normalmente ya no tiene batería y hay que conectarlo a algún lado. En el Señor no es así. Él no es una batería con una capacidad, un amperaje. Él es la fuerza en todo. Él es la fuerza, no Él da fuerza. Entonces, cuando el escritor de Isaías dice, Él da nuevas fuerzas, está hablando
Él es el origen, Él puede multiplicar y puede multiplicar por 0. Si tú tienes 0 de fuerzas, Él te las multiplica por Él, y cuando se multiplican por Él, son incontables. Cuando dice la Escritura entonces en la versión 60, Él da esfuerzo, no dice da fuerzas, Él da esfuerzo, Él pone el empeño, Él es el que dentro del deporte de la maratón, algunos dicen un segundo aire. Y no es exactamente esa proporción del segundo aire, sino es esa presencia que nos hace subsistir, persistir, insistir hasta cumplir proyectos dados por el autor. Si usted y yo reconocemos al autor como el que da, el que provee, el que a sabiendas de que nosotros somos limitados y Él está presente, todas las cosas marcharán de la forma exacta como Él lo planificó. Por eso, cuando pensamos en que Dios confía en ti, confía en mí, es que no está Dios confiando en algo que caduca, sino que está confiando en lo que Él hizo. Él sabe lo que resiste, lo que necesita y hasta dónde debe llegar. Por eso, cuando nosotros concluimos su propósito, podemos esperar: ven, buen siervo, fiel en lo poco. Fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque la confianza nuestra está en que las fuerzas, sin duda, están contenidas en Él. Y toda vez Él está, Él es la fuente de nuestro poder. Cuando ustedes y yo entonces estamos precisamente viendo eso, hace una comparación el Señor en su palabra y dice: los muchachos se fatigan. ¿Verdad que las características principales de la juventud es que tienen más fuerzas que los ancianos? Bien, pero ellos se fatigan y caen. La expresión bíblica dice: fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Bueno, quiere decir que todo ser sin esa capacidad dada por Dios de esfuerzo, por tenerlo a Él como fuente, lo puede hacer sucumbir y claudicar. Pero estamos hablando del Dios que no nos deja claudicar, que aunque estemos derribados, nos declaramos no destruidos. Así es. Y cuando habla de los muchachos se fatigan y se cansan, quiero que nos vayamos al punto de vista científico. Todo ser humano, por lo menos hasta los 18 años, sus células están constantemente renovándose. Por eso también los problemas de cáncer para un niño y para un joven son tan complicados, porque sus células también se están multiplicando y las otras también. Eso es lo malo. En cambio, en una persona adulta o un anciano, sus células ya no se multiplican a esa velocidad. Cambia el color de nuestro cabello, cambia nuestra tesitura, cambia cada una de las áreas de nuestro cuerpo, porque ya no se renuevan a esa velocidad. Aquí está hablando cuando están en la cúspide de su fortaleza. Aún así, estando en la cúspide, flaquean y caen, porque no hay fuerza humana que se pueda comparar a la fuerza de Dios. Esto quiere decir que la potencia que el Señor tiene en nosotros no va a hacernos depender de nuestra juventud. Ay, hermano, es que yo ya no puedo estar aquí. Pastor, usted no debe estar aquí porque hay ciertas limitaciones que estamos viendo por la salud y todo. Pero no son las fuerzas humanas, son las fuerzas del Señor las que se manifiestan. Y no es porque digamos, como diría aquella niña, me cubro con la sangre de Cristo y después me descubro. No es así que en ese momento nos cubrimos. Cuando nos conviene, sino es el fluir del Señor. Yo recordaba hace un momento escenas y lo viví contigo cuando íbamos a lugares como la Hacienda del Santo en aquella época, que la aldea era lo único, o el caserío era lo único que estaba habitado. Todo el camino era vacío, estaban las montañas nada más. Hoy creo que pasamos y ya no hay lugares donde no haya casas, pero en ese tiempo no era así. Y recuerdo cómo los hermanos que iban llevándonos del lugar caminaban a una velocidad y nos decían: ya vamos a llegar, sí, a la vuelta. Jóvenes,
¿Ya vamos a llegar? Sí, ya vamos a estar cerca. Jóvenes. Y personas que llevaban su carga de leña porque íbamos a comer allá o a hacer algo e iban con una capacidad diferente a la nuestra. Eran más potentes ellos que nosotros. Habían desarrollado una capacidad. Permitamos que el Señor desarrolle las capacidades en nosotros que Él planificó. No nos quedemos con las capacidades que nosotros medimos, porque nuestra visión es corta, pero el Señor tiene una visión completa de lo que podemos hacer. Si algo hemos observado entonces es que las condiciones actuales limitan al ser humano por lo que le han enseñado que es y a qué distancia está de Dios gracias al pecado. Pero para esto apareció Jesús, para deshacer esas limitaciones y poder tomar las fuerzas que Dios nos otorga, nos da, para cumplir todo aquello para lo cual fuimos enviados. No importa cuál sea la condición. Muchos hemos llegado a creer que algunas personas no debieran de hacer, no debieran de empeñarse en hacer algo más. Si no han concluido su función, es porque hay alguien que les dice, al estilo Caleb, el mismo que estuvo conmigo hace 40 años, ahora está conmigo. Por favor, déjenme tomar esa montaña. Ese es el punto. Hoy quiero pedirle que se quede con nosotros un instante y que podamos de una manera contundente rematar este tema, creyendo y aseverando, descubriendo que nuestra fuente de poder es inagotable. Quédese con nosotros. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu gente cantará, santo, Rey de Reyes es, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Vamos, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo, por
exaltado Dios, santo, santo por siempre. Oh, cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú eres santo, tú eres santo. No saben cuánto disfruto estar con ustedes y con el equipo de trabajo que Dios nos ha puesto para grabar estas publicaciones que suben a una nube para que usted las tenga, para que sean transmitidas en Amigos TV y todos aquellos que en alianza pueden llevar a cabo esta pronunciación y darle vida a todos aquellos que le escuchen. Hoy estoy con el pastor Moisés Alejandro Méndez, pastor de Misión Cristiana del Calvario, en donde asistimos y pastoreamos ambos. Y estamos hablando del esfuerzo, estamos hablando de la fuente de nuestras fuerzas. Sabemos que toda fuerza viene de Dios. No queremos dejar otro pensamiento. Hay muchas versiones, opciones, posibilidades, tendencias, ideas en donde se habla de distintas fuerzas. Los niños hoy en sus dispositivos descubren grandes datos científicos, pero también son distraídos y están perdiendo mucho de su tiempo al estar fincando sus pensamientos en ideas que no los hacen trascender, que es una palabra que usó el pastor Moisés hace un instante. Para nosotros, entonces, hemos visto que si el joven desfallece, se cansa y puede desmayarse, hemos de ofrecerle hoy a todos este pensamiento que el apóstol Pablo nos deja en Filipenses capítulo 4, del verso 10 en adelante. Notan que en la lectura de esa historia presenta el apóstol Pablo: gracias por haber avivado el don de brindarme auxilio en lo financiero, en lo alimenticio, cuidar de mi salud, dándome oportunidad. Creo que ustedes aprovecharon la ocasión, dice el apóstol Pablo, pero no porque lo vieron solamente necesitado. No lo digo porque tenga escasez, dice el verso 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué quiere decir? Sea que tenga o no tenga, mis fuerzas están vigentes, están en condiciones de soportar el tener como el no tener. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Termina diciendo el verso 13, que es un lema, eslogan que fortalece la mente del ser humano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted toma esta porción, creo que podemos desarrollar este final de este tema tan importante. Fuente inagotable es nuestro Dios y nosotros hoy lo vemos como la única fuente. Él es la fuente inagotable de vida. Y Pablo les dice acá: les agradezco cómo me ayudan, les agradezco qué es lo que hacen, pero no vivo de esto. Puedo vivir en la escasez, puedo vivir en la riqueza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que hemos utilizado como un texto motivacional, más que una realidad de vida, es porque el todo lo puedo en Cristo lo enfocamos a usted puede, va a prosperar, puede lograr, puede comprar, puede ganar.
todo lo puedo en Cristo, pero se nos olvida de que no es lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que nosotros estamos habilitados a hacer en el Señor. Todo lo puedo soportar, todo lo puedo superar, todo lo puedo gozar. Oiga, todo lo puedo gozar. Hermano, pero ¿cómo vamos a gozar cuando estamos en problemas, en necesidades, con enfermedades y diagnósticos difíciles? Sí, gozamos de la presencia del Señor. Recuerdo cuando en anterioridad tú estabas en otro tipo de situaciones. Ver cómo disfrutabas, cómo todos funcionaban y cómo se acercaban. Ver cómo el Señor fluía. Te disfrutabas aún en los momentos más críticos en donde estabas preparado. Un doctor haciendo pues la limpieza necesaria por que así lo quiso el Señor, toca un nervio. Y todos corremos porque se habían paralizado los pulmones. Al tocar un nervio, el nervio frénico, en el ser humano, los pulmones dejan de moverse. Y ya no hay un reflejo, esa es la palabra, en donde aunque usted quiera hacer que sus pulmones respiren más, si no está ese reflejo, no los puede hacer respirar. Ese es el reflejo que hace que uno inhale y exhale. Y dejó de pasar en tu vida. Yo recuerdo cómo tu sonrisa no se borraba del rostro a pesar de que la aflicción y la amargura estaban en los rostros de todos los demás, porque estabas soportando y confiado en el Señor en lo que debía de pasar. Estabas solo esperando, en algún momento lo narraste como creíste que solo se iba a apocar la luz en tus ojos, pero no fue así. Cuando habla de todo lo puedo en Cristo es en todas las situaciones. Cuando Él está conmigo, cuando Él es mi fuerza, lo puedo lograr, lo puedo pasar. Y oiga, esta parte es muy importante. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo, pensamos solo en el dolor, pensamos en las angustias. Pero muchos de los que están apartados del Señor se apartaron cuando estaban en la abundancia, en la victoria. Es que yo ya no voy a la iglesia porque solo pedir son. Yo ya no voy a la iglesia porque me miran de diferente forma, porque lo están haciendo de una manera u otra. Y se creen un papel que no debían de haber tomado, porque no todo lo podían solos, a menos que hubiesen estado en Cristo. Y esa es la potencia, ese es el poder. Me encanta esa palabra de potencia, más que de energía, más que de empuje. Esa potencia que tenemos en Él, resistencia que tenemos en Él. Vimos hace poco bajar a ciertos caballos, creo yo, y también creo que hubo otro tipo de semoviente que bajaba por una colina, un lugar, un risco. Y bajaban de una manera con tal potencia, cómo sostenían su cuerpo, que nadie más pudo haberlo hecho. Ninguno de nosotros pudimos haber bajado caminando por ahí. Creo que nos hubiésemos sentado y nos hubiésemos deslizado. Pero la potencia que nos mostraba ese animal era tal que podía bajar esa colina. Nosotros, cuando estamos en el Señor, tenemos una potencia. Me recuerdo de este profeta que sale corriendo a caballo a alguien más y el profeta lo alcanza y lo deja, porque la potencia del Señor es mayor que cualquier potencia que hay en el mundo. Por eso es necesario que todos aquellos que estamos comprendiendo esto sepamos que Dios dice con exactitud: si con los de a pie te cansas, ¿cómo vas a alcanzar o competir con todos aquellos que van a caballo? Este es el tiempo en el que tus fuerzas y tu fuente de poder sea notoriamente Dios. Así que hoy quiero recordarte esto dicho por Pablo a los romanos en el capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Moisés, estamos muchos ayudados. Voy a usar una palabra moderna dentro de la evangelización. Es muy aplicable en las congregaciones. Son ministrados, o sea, son provistos de recursos para su fe de la fuente equivocada. Quiero por favor recordarles: déjese bendecir, ministrar, informar, transformar por lo que Dios dice, por lo que de Dios viene, no de lo que piensa el ser humano. Nosotros no tenemos fuentes humanas ni terrestres. Es Dios el que nos sostiene. Por eso es básico que usted y yo avancemos en este tipo de criterio. No por un eslogan, no por una porra, no por un estímulo,
no por lo terrestre, sino por lo que Dios es en nuestro interior. Esto se consigue a través de Jesucristo en el corazón, reinando, dando vida. No que usted acepte una religión, no que usted acepte solamente que es un pecador, sino que tenga la convergencia de su reconocimiento como pecador, pero el auxilio divino y la fuente introduciéndose a usted de la vida de Jesucristo. Este pensamiento es el que ahora nos hace a nosotros confiar en Él, confiables en que el destino está en las manos de Él, no en el nuestro, no en nuestras ideas, no en nuestra motivación, no en nuestra genética, no en nuestra tez, si somos blancos o negros, diría Fray Bartolomé de las Casas cuando hizo ese intento social de defender por la complexión física de alguno. No por el potencial, no por lo que sabemos, sino por el Dios que vive y reina y permanece para siempre. Nota cómo tienen connotaciones perpetuas, eternas. Esto para nosotros, de ese Dios les venimos a hablar. Es de ese Dios que el apóstol Pablo habló a los griegos, mas no lo entendían, no estaban convencidos de eso. Ellos querían a alguien que les ayudase a tener éxito en la guerra, éxito en las siembras, en las cosechas, éxito en el matrimonio, en la sociedad, en lo intelectual, pero no mantenerse fuertes, fuere cual fuere la situación. Moisés, por favor, ayúdanos a alcanzar precisamente ese pensamiento al cual todos aquellos en la oración puedan refugiarse, y cuando digo refugiarse es de todos los embates externos y poder descansar en el poder de nuestro Dios. Dice Romanos 12, capítulo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios no nos ha mandado a resistir al malo, nos ha mandado a vencer con el bien el mal. No nos ha mandado a hacer una contienda de fuerzas, a ver quién es el que más aguanta y quién es el que se quita. Usted ha visto en las películas, o tal vez ha conocido a alguien tan atrevido o tan locuaz que ha ido en la carretera y hace pulso con alguien más en el carro a ver quién se quita primero. En el Señor no es así, a ver quién tiene el mayor valor, sino es quien tiene el bien y vence con el bien y el mal. Y el bien en nosotros es el Señor, es esa potencia que nos hace poder vivir la vida con exactitud, con plenitud y con gozo en Él. Eso es a lo que hemos sido llamados, a vivir la vida del Señor con todo gozo. Esa es la potencia del Señor. ¿Me permite orar por usted ahora, dando gracias porque esto que acaba de oír es semilla buena, plantada a su corazón para que usted sea exitoso en todo, sea que le vaya bien o que no salgan las cosas como usted las esperaba? Porque muchas personas podrán esperar que, porque si tiene a Dios, está como está. No se ocupe de eso. Si usted está bien con Dios, todo estará bien. Así que, al orar, quiero solamente pedirle, si usted advierte su flaqueza, advierte su limitación, su falencia, quiero decirle que la buena noticia es que Dios, al usted advertirlo, enviará con su Espíritu Santo la verdad que le hará libre. Este es Jesucristo. Y usted recibirá el poder de Dios para estar con bien. Por favor, acepte quién es usted, pero también reconozca a quien le enviaron para su bien. Oremos. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de compartir esta palabra a través de este medio, Amigos TV y las demás formas que estás usando. Queremos en esta ocasión disfrutar de saber que hay muchos que al oírte están siendo transformados, vivificados, que están alcanzando vida por ti y que serán eternos, perpetuos, que aunque envejezcan, que aunque dejen de estar acá, estarán en tu presencia siempre, y se les dirá no que sucumbieron, sino que vencieron hasta el final. Señor, gracias por tomar el trono del corazón de las personas. Tú siempre has estado en tu trono
Pero ahora hay personas que te están invitando al trono de su vida y que serán muy felices a partir de ahora, porque tú serás su fuente de poder, su fuente que no los dejará sucumbir, que aunque haya cansancio, tú les darás nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Y amén. Por favor, Moisés, despídenos de esta transmisión. Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros, por estar sintonizándonos en el canal Amigos TV. Les bendecimos en el Señor y les invitamos a que vivamos la vida en el Señor con toda potencia, con todo ánimo, con sus fuerzas y no con las nuestras, y que disfrutemos de este regalo que Dios nos ha dado. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.